pasado, mi presente a tu amor, mi futuro a tu querer. Mi Señor, es tu amor que me levanta, nuevas fuerzas tú me das para vivir a tu misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidas mujeres una vez más a estos hermosos encuentros, donde estamos buscando preparar tu corazón de esposa. Definitivamente el Señor, en su inmensa misericordia y sabiduría, sabe que es necesario que nosotras contemos con esta formación, con estas grandes enseñanzas que son salidas de su corazón. Vamos a tener un momento de reflexión, de meditación. Las invito a que no nos quedemos únicamente con lo que aquí podamos escuchar, sino que sea una inquietud de buscar más y aprender más sobre el verdadero sentido de la maternidad. Vamos a iniciar con una oración, pidiéndole tanto a la Santísima Virgen María como al Espíritu Santo, que sean ellos, que sean sus palabras, que sean aquellas enseñanzas que nuestro corazón necesita escuchar para entender y enamorarnos de la maternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, mamá, que seas tú con tus manos suaves, con tu bálsamo, mamá, tocando nuestras almas, nuestro corazón. Que seas tú, mamá, sanando nuestro entendimiento. Y a ti, Santo Espíritu de Dios, te pedimos tu presencia para que nos ilumines, nos guíes, para que pueda ser esa luz que en medio de las tinieblas nos permite llegar al cielo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, como les venía diciendo, realmente esta es una meditación. Es querer dejar que el Señor nos hable en el silencio, donde realmente nos podemos encontrar con Él y podemos entender para qué nosotras las mujeres fuimos creadas. Cuando me invitaron pues a participar de esta preparación, yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que el Señor quiera que pues hable sobre esto? La maternidad es algo grandioso, algo que es incomprendido. Y por lo mismo que es tan incomprendido, es que existen esos temores, esos miedos e incluso ese rechazo a abrazar la maternidad. Tenemos que volver a nuestra historia. Tenemos que preguntarle al Señor realmente por qué nos hizo, para qué nos hizo. Y así vamos a entender esta naturaleza tan hermosa que el Señor nos dio, esta naturaleza femenina, que está acompañada de una anatomía, pero también está respaldada por la gracia. Dios quiso crear a Adán y Eva. Adán lo dotó como hombre de una fisiología, de una anatomía, de unas formas, de un comportamiento propio del ser masculino. A Eva, a su vez, también la dota con ciertas características propias de un ser femenino. Infelizmente, este diseño perfecto de Dios, donde hombre y mujer se complementan, hace muchísimo tiempo viene recibiendo una campaña de desprestigio, donde la sociedad nos quiere hacer pensar que nosotras como mujeres valemos en la medida que nos igualemos al hombre, valemos en la medida que podamos ser esa competencia, ese contendor a muerte del hombre. Y no nos han dejado ver que el Señor a cada uno de nosotros nos hizo en esas diferencias que nos complementan. El corazón de la mujer está dotado por una ternura y por una suavidad que solo una mujer puede proveer a la raza humana. Además de eso, es un corazón inclinado a la maternidad,
aquellas mujeres que por alguna razón rechazan, denigran e incluso desprestigian la maternidad, es porque están rechazando la esencia de su ser. Todas las mujeres, absolutamente todas, incluso las que en algún momento deciden hacerse religiosas en la vida consagrada, incluso aquellas mujeres que por elección propia o por alguna situación de tipo médico no puedan tener hijos biológicos. Todas, absolutamente todas, tenemos en nosotros el don de la maternidad, simplemente por el hecho de ser mujeres. La mujer fue diseñada para ser esa educadora de la sociedad en cuanto a la moral. La mujer es quien educa a sus hijos en virtud, la que saca de ellos lo mejor que el Señor les dio. Eso hacen las mamás. Las mamás comunican a cada uno de sus hijos las virtudes, los valores, los buenos principios, que a su vez reflejan la unión de esa mamá con Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Es hermoso ver que no solo Dios en nuestra alma o en nuestra conciencia ha hecho que nosotras tengamos una esencia femenina, sino que incluso como los sí de Dios son un sí para siempre, el no se desdice, esa esencia femenina que habita en nuestro corazón va acompañada por nuestras formas, por nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo tiene características exquisitas, son hermosas y solo son propias de la mujer. Por eso nuestros genitales, por eso nuestro útero, por eso incluso nuestros rasgos más suaves. Por eso incluso el Señor ha hecho que la mujer cuente con una anatomía que sea abrazable, que sea muy linda incluso para los niños pequeños, que genere ternura. ¿Cuánta ternura no representa una mujer en gestación? ¿Cuánta ternura no transmite una mujer que lleva en su regazo a su hijo? ¿Cuánta ternura no da ver aquella mamá que tiene más de un hijo, pero al mismo tiempo los carga a los dos? Sencillamente porque en la maternidad se congregan dos grandes cosas, tanto la ternura como la pureza. Por eso es que es tan suave, tan dulce a nuestros sentidos contemplar la maternidad. Y después de Dios, nadie como María. Entendiendo entonces que como mujeres estamos plenamente diseñadas para ser mamás y que si somos mujeres no podemos entendernos sin la maternidad, vamos entonces a ver cómo ha querido la sociedad históricamente atacar esa maternidad, ¿cierto? Desde hace muchísimo tiempo, con las revoluciones, principalmente con la revolución industrial, lo que se buscaba era hacerle pensar a la mujer que su valía era en relación a lo que podía producir, ¿cierto? Aquel dinero que trabajando podía ganar para su hogar. Y a su vez atacaba fuertemente a aquellas mujeres que se quedaban en casa criando a sus hijos, las hacían sentir menos. Incluso hoy en día también pasa eso. Y nuestra familia también es víctima de todas estas cosas que se dicen, de todas estas premisas que tiene el mundo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando estamos en casa, cuando somos formados, muchos de nosotros fuimos formados en hogares muy lindos, en hogares fuertes, en hogares de papás unidos. Sin embargo, es raro pensar que una mamá diga, yo estoy formando a mis hijos para que sean papá o mamá. Lo primero que ahora se piensa es que yo quiero darles a mis hijos la mejor educación en el mejor colegio, para que sean el mejor profesional, para que sea la mejor médico, para que sea la mejor ingeniera, ¿cierto? Y eso no está mal. Ojo pues, hay que hacerle una claridad. Ni está mal que la mujer trabaje, ni tampoco que se forme como una profesional, ¿cierto? Lo que nosotros, como católicos, como cristianos, como personas que buscamos agradar a Dios y vivir en su voluntad, lo que no podemos negar
es que la mujer siempre va a estar inclinada a la maternidad y que va a ser aquella misión que la va a salvar. Si vamos a las Sagradas Escrituras, en Primera de Timoteo 2:15 dice: la mujer se salvará por la crianza de los hijos, si permaneciere en la fe, en la caridad y en la castidad, acompañada siempre de la modestia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, no está mal que nosotras queramos tener un título profesional, no está mal que nosotras queramos alcanzar ciertos logros. Lo que realmente no combina con la vida de un cristiano es que nosotras pongamos el valor de aquellos logros sobre la maternidad, ¿cierto? Entonces, la revolución industrial y todas estas revoluciones, y hoy en día este feminismo absurdo que busca ahogarnos e incluso desdibujar, desconfigurar completamente la maternidad, lo que hace pensar es esto: la mujer no vale porque es mamá. La mujer vale porque es ingeniera, porque sale de su casa, porque es emprendedora, ¿cierto? Porque es comerciante. La mujer vale por lo que produce en materia. Y no es así. Vamos a verlo más adelante. Entonces, existe con toda esta ingeniería orquestada en contra de la maternidad, lo que nos llevan a pensar que la maternidad solo existe en el plano físico, ¿cierto? En el plano terrenal, que solo existe aquí en esta tierra, que la maternidad se limita a lo que nosotros vemos, se limita a lo feo, a lo traumático de ser mamá. Entonces, qué duro es dar a luz un hijo, qué duro es criarlo, qué feo es amamantarlo, es muy terrible tener muchos hijos porque es que pierdo mi libertad, y comienzan a amplificar todas estas ideas buscando que todas las mujeres tengamos miedo de la maternidad, porque, como ya les decía, esta maternidad está solo limitada al plano terrenal. Cuando nosotros no entendemos y no sabemos incluso, porque los ojos no ven lo que la cabeza no sabe, y dejamos que estos pensamientos entren en nosotras y se adueñen de nosotras, damos a conocer nuestra pobre trascendentalidad. ¿Cómo así? Porque en los hijos se hace la prolongación de nuestra existencia. Hay una canción de música colombiana que dice esto, ¿cierto? Los hijos son la prolongación de la existencia. ¿Y por qué los hijos son la prolongación? Porque toda mamá que cría a sus hijos, que transmite estas virtudes, que transmite estos principios, que transmite principalmente este amor a Dios, queda impresa en los corazones de cada uno de sus hijos, y no necesariamente tienen que ser hijos biológicos. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, tenemos por un lado aquella campaña, como ya lo decimos, una campaña de desprestigio que quiere completamente decirle a la mujer, llenarla de terror frente a la maternidad, y por el otro lado tenemos al Señor, tenemos a Dios, haciéndonos cada vez enamorar más de esta maternidad hermosa que Él mismo diseñó. Y todo lo que viene de Dios es perfecto, y todo lo que viene de Dios es bueno, porque Dios es siempre bueno. Entonces, vemos que se ha quedado esta maternidad a eso, se ha reducido, esa es la palabra, esa es la expresión, se ha reducido a ese plano terrenal. Vamos entonces a ver cuál es el verdadero sentido de la maternidad. Pero no podemos hablar de esto sin hablar de la Santísima Virgen María. Ella es el modelo legítimo de toda maternidad. Bueno, luego es que ¿cuántas maternidades hay? Específicamente hay 2 maternidades. La primera maternidad de la que vamos a hablar es la maternidad física, y la segunda maternidad de la que vamos a hablar es la maternidad espiritual, que es la más importante de todas y es aquella a la que estamos llamados absolutamente todas las mujeres. La Santísima Virgen María, como toda mamá,
tuvo una maternidad física, ¿cierto? Ella engendró, ella en su vientre llevó a Jesús por 9 meses, pudo ser esa protección, esa custodia, ese lugar donde Jesús, como todos los niños que se alojan en ese vientre de cada mamá, van tomando de la mamá todos los nutrientes que necesitan para desarrollarse. Viéndolo así, podemos concluir que este tipo de maternidad, aunque tuvo un acto inicial voluntario, que fue una intimidad con un papá, pues hablando de las mamás de acá de la tierra, porque sabemos que la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, esta maternidad es una maternidad, digámoslo de alguna forma, pasiva, ¿cierto? La mamá que gesta a su hijo no tiene que, en un acto voluntario, en un acto consciente, alimentar a su hijo dentro del vientre, porque sencillamente el cuerpo del niño, que es muy sabio, porque salió de la sabiduría que es Dios, va tomando lo que necesita de la mamá para gestarse, para formarse y para desarrollarse. Entonces ella le presta a Jesús ese lugar que es paraíso, que es estéril, que es caliente, que le demuestra protección y se gesta. Cuando nosotros leemos sobre esta maternidad de la Virgen María, a diferencia de la maternidad que compete a nosotras las humanas, que tenemos pues la mancha del pecado original, la Virgen María dice que para ella esta maternidad fue tan dulce, tan suave, que fue la maternidad que reconfortó su corazón, que alegría saber que estaba gestando al mismo Hijo de Dios, ella que era una con nosotros, pero que fue preservada de la mancha del pecado original. Cuando la Virgen María ya habla entonces de nosotros como sus hijos, ella deja ver el dolor de esa maternidad. Caso diferente de la maternidad que nosotras como humanos tenemos que vivir, ¿cierto? Porque es cierto que la gestación no debe tomarse como una enfermedad. Una mujer gestante no es una mujer enferma. La gestación es un estado fisiológico de cada mujer. Pero pues por nuestra naturaleza es propio que vengan problemas, por nuestra mala alimentación, por no prepararnos incluso en oración para recibir este nuevo ser. Van a venir algunas, no siempre, van a venir algunas complicaciones, ¿cierto? Algunas eventualidades durante la gestación y a nosotras nos va a doler. La Virgencita no tuvo dolores de parto porque ella, al ser preservada de la mancha del pecado original, no recibe o no tiene que ejercer aquella promesa que nos da el Señor, y es que debemos parir con dolor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Esta maternidad física es una maternidad natural, ¿cierto? Es una maternidad que promueve la naturaleza. Cualquier mujer, incluso sin estar en estado de gracia, puede concebir y puede dar a luz, puede parir, ¿cierto? Lo vemos en nuestra sociedad claramente, así como hay matrimonios que conscientemente se preparan en oración, se preparan también físicamente para recibir un hijo, entienden y conciben en sí mismos la gracia sacramental. También vemos como muchas mamás pueden concebir sin estar en gracia de Dios. Entonces vemos cómo esta maternidad es física, ¿cierto? Es algo que es propio de lo que somos como humanos. Por el otro lado, y más importante, tenemos la maternidad espiritual. Esta maternidad es para la cual todas nosotras fuimos diseñadas. Esta maternidad es la que trasciende. Esta maternidad es la que es formadora de almas en orden a Dios. Y es que eso es la maternidad espiritual, la que busca sacar de cada alma lo mejor para dirigirla a Dios, para dirigirla al amor, para crear, generar ciudadanos para el cielo. Y después de Dios, nadie como María. De esta maternidad es la que nunca nos hablan, ¿cierto? O tal vez puede ser que cuando tengamos hijos decimos, pues ahora que buscamos a Dios, ahora que estamos en oración, decimos, no, pues yo también tengo que educarlo en cuanto a las cosas que la sociedad dice, matemáticas, biología, bueno, todo este tipo de materias, y también tengo que transmitirle mis virtudes. Pero
Eso es como un y también, o sea, como es un poquito también importante. Y no, mujeres, la maternidad espiritual es la más importante de todas. La maternidad espiritual es la que va a hacer que nosotras cumplamos ese designio de Dios de hacernos santas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso incluso muchas veces nos preguntamos, bueno, y entonces ¿cómo tan bueno las religiosas? O decimos o nos preguntamos, las religiosas no tienen hijos. ¿Cómo no tienen hijos? Tienen muchísimos hijos espirituales. O tal vez alguna mujer que no conciba, no tenga hijos biológicos, ¿no será mamá? Claro, ella también está llamada a la maternidad espiritual. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, esta maternidad espiritual es una maternidad activa. Es una maternidad que está respaldada por la gracia. Y desde allí es de donde nace. Una mamá espiritual tiene que tener una relación profunda de meditación, de oración con Dios, porque Dios es el que transmite la sabiduría para poder alimentar estas almas, ¿cierto? Todos sabemos que no podemos dar de lo que no tenemos, no podemos transmitir algo que no conocemos. Entonces es deber de toda mujer fortalecer su relación con Dios, fortalecer esta oración, trabajar más en las virtudes. Y después de María, nadie como San José. Esta formación, mujeres, yo sé que tal vez muchas estamos pensando, yo voy a esperar a casarme entonces para trabajarle a mi maternidad, o yo voy a esperar a que me pidan la mano pues para trabajarle a la maternidad. Y no debe ser así. ¿Cuándo se debe comenzar a formar la maternidad? Desde el hogar, ¿cierto? Desde ese momento en que yo estoy relacionada con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, incluso en los escenarios donde pues me muevo normalmente, mi trabajo, es ahí donde yo debo forjar mi maternidad, no esperar entonces a concebir, no esperar a estar en gestación para decir, en ese momento voy a ejercer mi maternidad. No, yo tengo que fortalecer esa maternidad desde antes, porque las virtudes todos sabemos que no se trabajan de la noche a la mañana, y eso es lo que yo le tengo que transmitir a mis hijos espirituales. Y después de Dios, nadie como María. Esta maternidad espiritual está dada para toda la humanidad. ¿Y dónde nace esta maternidad espiritual? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la maternidad espiritual, al contrario de lo que nosotros pensamos, nace de un momento de gran dolor para la humanidad. Vamos a devolvernos a ese momento del Calvario, donde Jesús se estaba entregando completamente, donde había desolación, había dolor. Por otro lado, muchos pensaban que estaba triunfando la justicia, ¿cierto? Y Jesús agonizante, tenida como una de las 7 palabras, le entrega a San Juan, a su mamá, y a su mamá a su vez le entrega a San Juan. En este momento, cuando la Santísima Virgen María es recibida por San Juan en su casa, es ella la que se convierte en nuestra mamá, en la mamá de la Iglesia y en la mamá de toda la humanidad. Por eso la maternidad no se puede separar del dolor. Por eso la maternidad siempre exige sacrificio, incluso la maternidad espiritual, porque todos pensamos que la maternidad es terrible porque yo subo de peso en la gestación, porque que esa maternidad nos va a acabar, porque nuestro cuerpo sufre muchísimas modificaciones. Lo que no sabemos nosotras es que el Señor diseñó nuestro cuerpo para servirle a la maternidad. Nuestro cuerpo está diseñado en orden a la maternidad y debemos creerle a la naturaleza, debemos creerle al arquitecto de esta obra preciosa que es nuestro cuerpo como mujeres. Y después de Dios, nadie como María. Y esta maternidad física evidentemente tiene sus exigencias, pero no tantas y tan fuertes como es la maternidad espiritual. La maternidad espiritual exige nuestro trabajo en virtud, exige una vida de oración, exige nuestra conversión, porque somos nosotras, las mujeres, las encargadas de formar esas almas que servirán y que serán ciudadanos del cielo. Si revisamos las historias de muchos santos, vamos a ver que detrás de ellos hay una mamá exigente, hay una mamá que formó en virtud,
hay una mamá que tenía una profunda vida de oración. Y quiero traer aquí a colación a mi santo devoción, a San Agustín, el que fue tan terrible en su vida de desconversión, pero tuvo una mamá que incansablemente se donaba, que no solamente entendía que su hijo no era ese hijo que ella soñaba por las heridas, por esa humanidad mal alimentada por parte de su papá, y lo abrazaba con sus oraciones, le insistía, y a pesar de los desplantes terribles que San Agustín le hizo a Santa Mónica, ella no se cansó, ella continuó, porque entendió Santa Mónica que su deber no solamente era gestarlo, era amamantarlo, que su deber no solo era alimentarlo o incluso darle instrucciones de comportamiento en la sociedad, sino que su deber era llevar ese hijo al cielo. Santa Mónica entendía que era la maternidad, por eso no desfalleció, por eso continuó, por eso a pesar de tanto llanto, de tantos rechazos por parte de San Agustín, lo logró, hizo de su hijo un gran santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mujeres, es bello ver cómo el Señor ha puesto en nosotras esa esencia de acompañar. Por eso el corazón de la mujer tiene la facilidad de abrazar otras cruces, que a veces, si eso no lo sabemos administrar, puede llegar a ser un dolor de cabeza para nosotras, porque a veces hacemos propios problemas que no nos competen. Pero esta virtud, esta cualidad que le da el Señor a nuestro corazón es precisamente por eso, porque podemos apropiarnos del dolor ajeno, porque entendemos las luchas, porque podemos ser un poco más sensitivas e intuitivas a la hora de ayudar a otras almas. Entonces, no está mal que nosotros queramos ser mamás, no está mal esta inclinación, por el contrario, esta inclinación es propia de aquella mujer que entiende que la maternidad va a hacer de ella, le va a dar mejor la posibilidad de perpetuarse en el amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. ¿Qué no es la maternidad? La maternidad no es la peor parte que el Señor se la quiso dar a las mujeres. La maternidad no es esclavitud. La maternidad no es la necesidad de todo el tiempo estar limpiando la casa, recogiendo el desorden, regañando a los niños. La maternidad no es limitar nuestros sueños como seres humanos. La maternidad entonces no es aquella pesadilla que nos quiere vender el comercio, que nos quieren vender los medios de comunicación, que ya está infiltrada en nuestras conciencias. La maternidad es aquel camino perfecto por medio del cual las mujeres vamos a llegar al cielo. El maligno ha hecho una campaña perseverante, ha dado una lucha muy fuerte para herir la maternidad, porque al herir la maternidad destruye la humanidad. Al ser la mujer la formadora de la moral, de las buenas costumbres, de los principios en casa, y al él sacarlo de casa, también es seducirla con estas formas de subrogación de la maternidad, de tú no lo quieres gestar, te tenemos un vientre de alquiler, tú no lo quieres parir, bueno, entonces podemos hacerlo por métodos un poco más fáciles, ¿cierto? Sin contemplar inicialmente el plan de Dios. ¿No lo quieres amamantar? Bueno, entonces no lo amamantes, le puedes dar leche de fórmula y es lo mismo. Al ofrecer caminos de facilismo frente a la maternidad, el demonio lo que quiere es completamente dañar el plan de Dios. Yo te pido a ti, mujer, que en una oración silenciosa, puede ser esta misma noche o cuando lo dispongas, le preguntes al Señor cómo puede estar herida tu maternidad. Incluso nosotras, en esta generación, tenemos herida nuestra maternidad por las heridas de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Por eso tenemos que buscar muy en el fondo de nuestro corazón cuáles son aquellos miedos de ejercer la maternidad. Y se los repito, chicas, no solamente es una maternidad física, esa maternidad se da en consecuencia de abrazar la maternidad espiritual. María gestó en su vientre lo que primero concibió en su corazón. Por eso no podemos gestar hijos
sin haberlos concebido antes en nuestro corazón. Y después de María, nadie como San José. Muchísimas gracias a todas ustedes, mujeres, por creerle a Dios, por creerle a la Santísima Virgen María. Esperamos que este ciclo de charlas, esta preparación, sea de gran auxilio en estos tiempos, donde tenemos que ir contracorriente, donde se nos invita a adorar dioses del mundo, a idolatrar cosas que realmente no le sirvan a nuestra alma. Vamos entonces, mujeres, a terminar con una oración sencilla, una oración simple, pidiéndote, mamá, que dejes en nuestro corazón aquello que necesitamos guardar y que sean esos pensamientos de felicidad, esos pensamientos de sabiduría, que ocupen el lugar de aquellos pensamientos que el mundo ha querido sembrar en nosotros. Hoy te damos gracias, mamá, por aceptar ser nuestra madre, por abrazarnos a pesar de todo el dolor que te generamos, mamá. Te pedimos que nos enseñes a ser esos hijos que tú mereces, que al mirarte podamos imitarte y podamos amarte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Chicas, Dios las bendiga, que estén muy bien. Tu misericordia dejo mi pasado, mi presente a tu amor, mi futuro a tu querer. Mi Señor, es tu amor que me levanta, nuevas fuerzas tú me das para vivir.